Dios los bendiga primeramente. Creo que algunos vinieron más que nada para ver cómo predicaba nada más. Se querían sacar la duda. Sepan que es un privilegio y una gran responsabilidad traer la palabra del Señor a este lugar, ¿no? Uno sabe de que no estamos acá jugando con la gente, no los tratamos como jaramelos, sino que sabemos que son personas, son la grey del Señor. ¿Pueden decir amén? Son el rebaño del Señor y antes de arrancar quiero que oremos. Cierre sus ojos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque tú te has glorificado en nuestra vida, Señor, a pesar de todas las cosas. Muchas veces fallamos, Señor. Y tú no obras, Señor, por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Entendemos, Señor, que por tu gracia y por tu misericordia llegamos nuevamente a este lugar. Te exaltamos, te glorificamos, Señor. Y sabemos que nada hacemos por vanagloria, Señor, sino que todo lo hacemos para llevarte la gloria y la honra a ti. Si nos esforzamos y a pesar de los problemas estamos en este lugar, es para venir a postrarnos, Señor, ante ti. Porque entendemos que sin ti no somos nada y nada podemos hacer sin ti. Tal vez corrimos, Señor, para llegar a este lugar después del trabajo. Tal vez las dificultades momentáneas, Señor, han querido opacar este momento, Señor, de venir a buscarte, de venir a escuchar más de tu grandeza, Padre, y de tu palabra. Por eso te damos la gloria a ti, porque hemos llegado por tu gracia y por tu misericordia, Señor. Bendecimos también a los que están, Señor, del otro lado, Padre, escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti. Amén, amén y amén. Antes de entrar de lleno a la prédica, quería que vayamos a 1 Corintios 13, del 4 al 8. Leemos la palabra. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Gloria a Dios. Quería darles un repaso de lo que es el amor a nivel bíblico, ¿no? Porque una cosa es decirle, bueno, el amor y sacar la definición de la Real Academia Española está muy bueno, pero a la misma vez, si lo encontramos en la palabra, vamos a aplicar la palabra, ¿no? Quiero que se queden con todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y la frase el fragmento que más me gusta de esto, ¿no? El amor nunca deja de ser. Esto es simplemente la introducción, pero déjenme comentarles de que al pasar el tiempo me estoy dando cuenta que me vuelvo un poco más observador en muchas cosas. A veces, cuando me toca ir a lugares muy concurridos, me paro simplemente a veces que estoy haciendo tiempo para algo, me paro a ver cómo pasa la gente y la realidad es que la cara de la gente es una cara de tristeza muchas veces. No en todos, no en la gran mayoría. Al revés, no en todos, pero sí en la gran mayoría. Tristeza, angustia, desazón. Y uno dice, ¿qué estarán pensando? ¿No? Parecieran que todo el tiempo están buscando algo. Y quiero tomar dos ejemplos, ¿no? De lo que he visto. Esta gente muchas veces busca amor. Lamentablemente llena su corazón con montones de cosas que no hacen más que, vamos a decirlo de esta manera, sirven de placebo, ¿no? Sea lo que sea, pero no llena el corazón. Hace un tiempo atrás estaba mirando un breve reportaje de una persona que vivía en el ambiente de la delincuencia y
Me ponía triste, ¿no? Porque uno a veces ve esto, no, robos acá, robos allá, y todo esto, el problema de la droga que va en decadencia. Y uno ve eso nada más, ¿no? Pero este hombre contaba lo que le pasaba de chico. Y me impactó porque él contaba de que desde chico el padre le decía, vos no sos mi hijo, tu mamá me engañó. Dice que tan solo 9 años, a los tan solo 9 años le sacaba el plato de comida y se lo daba a los perros. Y le decía, vos no sos mi hijo. Vemos un faltante importante de amor. Este chico a los 9 años terminó en la calle, drogas, alcohol y todo lo que puedan imaginar. Me sorprendió y me generó una verdadera tristeza porque muchas veces no vemos el trasfondo de todo, no vemos simplemente los robos, esto, aquello, pero el trasfondo. Personas que se criaron sin amor, que buscaron amor y al intentar buscar amor terminaron más heridos aún. Otro caso que recuerdo bien patente fue el de una amiga. Cuando empecé a buscar de Dios, mucha gente se alejó de mí, ¿no? Después te das cuenta que es normal. Al principio por ahí duele un poco, pero después te das cuenta que es normal y al final y al cabo no podemos permanecer en las tinieblas si somos hijos de la luz. Cuando esta persona que se alejó de mí, que era una amiga, estábamos hablando, llegó un momento en que un día de eso estábamos hablando acerca de la necesidad de buscar de Dios. Se sabía algunas canciones cristianas, todo, cantaba, pero me dice, ¿sabes qué? Me dice, no, yo no quiero buscar de Dios. Así como estoy bien. Esta chica fue consagrada al umbandismo desde el vientre de su madre. Así que imagínense cómo venía la historia, ¿no? Y me dice, así como estoy bien. Y la verdad, con lo que yo tengo puedo tener a la persona que yo quiera a mis pies. Y la verdad que me puse a pensar y me dolió, ¿no? Un poco, no el rechazo a mí, sino el rechazo al amor de Dios. Al poco tiempo la madre de ella muere, y créanme que lo cuento bastante triste en cierto aspecto, porque sé cómo termina esta historia. La madre de ella muere, y ella termina hundida en las drogas. Cuando la crucé tenía casi 3 días sin haber dormido, la última vez que fue hace un tiempo atrás, 3 días sin haber dormido, y era prácticamente imposible hablar bien con ella, ¿no? ¿A qué voy con esto? Ella pensaba de que cambiando a Dios por otras cosas podía llenar y sentir esa sensación de satisfacción, ¿no? Y de amor. Traje simplemente estos casos porque me parecieron bastante relevantes. Se nota una falta de amor importante. Y el problema no es ni siquiera que intenten buscar de Dios, es que ni siquiera quieren. Rechazan el único que podría levantarlos y sacarlos del pozo del lodo cenagoso, como dice la palabra, ¿no? Y quiero hablar un poco, ¿no?, de las características del amor de Jesús. Hago esta introducción simplemente para que entiendan de que hay una necesidad y es la necesidad del amor de Dios, ¿no? Pero quiero especificar un poco más en cómo el amor de Jesús se manifestó cuando estuvo en esta tierra en forma humana. Voy a tocar 5 puntos de las características de su amor. Un amor que no hace acepción. Vamos a Juan 4, del 7 al 10, por favor. Leemos la palabra del Señor, si ya lo tienen. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
Tú le pedirías y él te daría agua viva. Gloria a Dios. Jesús no tenía por qué haber hablado con la samaritana. Y toco este punto porque debemos darnos cuenta, ¿no?, de cómo es el amor de Jesús. Él no tenía por qué haber hablado con la samaritana, dado que los judíos no se llevaban con los samaritanos. Eran tratados como herejes, como perros, como impuros, por el hecho de mezclar su fe con prácticas paganas. Pero cuán amor es el amor del Señor, que a pesar de no tener que haber hablado, Él fue, se acercó, habló, y Él tuvo en cuenta a esa mujer. Qué distinto hubiera sido si Él hubiera pasado de largo y no le hubiera hablado, ¿no? Pero el amor de Jesús es un amor que no hace acepción de personas. Me toca a veces hablar con personas que sienten este flagelo, ¿no? Y qué triste es cuando me dicen, sí, una vuelta me dijeron así. Creo que contaba, me acuerdo a lo que contaba el pastor Chuy Olivares, ¿no? En una de sus prédicas. Dicen que había un hermano en la puerta y dice, ¿acá reciben a cualquier tipo de personas? Sí, porque en la otra iglesia me dijeron que no era una iglesia como para mí. Y qué triste ese Jesús, ¿no? El supuesto Jesús que predican muchos, el que hace acepción de personas. Pero así como el Señor se acercó a la samaritana, después habló un poco, ¿no?, del trasfondo de ella, pero al punto que voy es este. Así como el Señor se acercó a la samaritana, la habló, así mismo el Señor nos tiene en cuenta. Más allá de nuestro lugar de origen y demás, ¿no? Vamos al segundo punto. Dentro de lo mismo, ¿no? Un amor que no hace excepción. Podemos ver cómo Jesús sana a un leproso en Lucas 5:12 al 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. En ese tiempo las personas no se acercaban a los leprosos, es más, siempre estaban lejos de ellos y tenían como su comunidad no aparte. El tema era que ellos entendían de que estas personas eran en muchos de los casos maldecidas por Dios. Y por el problema de las enfermedades infecciosas de la piel, no querían acercarse a ellos, eran también tratados como inmundos. Y quiero que observen lo que hizo el Señor. Le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante el lepra se fue. Ese es el amor del Señor. No le importa cuán distinto te vea la gente. A Él no le interesa en qué profundidad te metiste. Si Él tiene que sacarte del barro, lo va a hacer. Ahora, debe haber algo recíproco, ¿no? Si el Señor extiende su mano y te toca y te sana y obra en tu vida, ¿cómo respondemos a eso, no? Y eso vamos a tocar un poquito más adelante. Estas personas muchas veces se mantenían en un aislamiento y entendían de que era por un tema de que eran impuros también. Ese es el amor de Jesús. No le interesa el que diga el común de la gente. Y les comento algo. Cuando el Señor me rescató, yo estaba en una esquina fumando marihuana. Y no lo digo gozoso, lo digo con una tristeza enorme porque sé lo que me costó. Y el Señor me sacó de esa esquina. ¿Qué diferencia tienen las personas que están ahora acá en la esquina a mí? Ninguna. Ninguna. Muchos de mis amigos
murieron, otros murieron por enfermedades infecciosas, algunos en medio de tiroteo, otros están presos. Pero entiendo una cosa, no hay una diferencia entre ellos y mi persona. El Señor puede tener misericordia de ellos, pero debe haber esto, ¿no? El querer acercarse al Señor. Segundo punto, un amor dispuesto a perdonar. Juan 8, del 7 al 11. Lo leemos en el nombre de Jesús. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gloria a Dios. Un amor dispuesto a perdonar. El contexto de este versículo es el siguiente, de estos versículos es el siguiente. Los fariseos y los maestros de la ley llevan a esta mujer acusándola de adulterio para que Jesús cumpliera lo que decía el Antiguo Testamento. En Levítico 2:10. Ese texto lo salteamos, vamos a seguir un poco más y les digo cómo venía el tema. Era la muerte por apedreamiento. Entonces, lo que me llama la atención de esto, ¿no? Cómo querían hacer que Jesús, al final y al cabo, quedara en evidencia. Porque si él ordenaba apedrear a esta mujer, ¿dónde quedaba todo lo que estaba predicando? Y si de lo contrario, lo iban a tratar como un blando y un profano por no cumplir la ley. El Señor dejó que la conciencia haga lo suyo, ¿no? Con estos maestros de la ley y con los fariseos. Y replica después, ¿no? La famosa frase anteriormente, ¿no? El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Cuando pasa esto, lo que me llama la atención es que ellos empezaron a tirar, dice, desde los más grandes hasta los más chicos, salieron, dejando sus piedras a un costado. El Señor no pasó por alto el pecado de esta mujer, sino que le dijo: vete y no peques más. Ese es un amor dispuesto a perdonar, pero ahí vemos la condición, no, vete y no peques más. Esa es la condicional en este aspecto, ¿no? Pero si el amor del Señor pudo perdonar a esa mujer, ¿cómo no va a poder perdonar nuestras vidas, no? Y creo que muchos de los que están acá han sentido el perdón del Señor. No la condenó, hizo misericordia y la restauró. Un amor dispuesto a perdonar. Vamos al punto número 3, Filipenses 2, del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gloria a Dios. El amor del Señor es un amor que se humilló. Dice la Biblia que Jesús, siendo en forma de Dios, decidió humillarse. ¿Usted se imagina esto? Venir a morir la muerte de un justo por un pecador. Y ahí entramos nosotros, ¿no? Yo diría amén, gloria a Dios. El unigénito Hijo de Dios, el único en su clase, vino a morir por nosotros. Cuando vemos esto, creo que también es un ejemplo, ¿no? de con qué humildad debemos caminar. Qué humildad debemos tener si Él tuvo esa humildad, ¿no? Quiero mencionarle algo que dice el comentario Matthew Henry con respecto a esto. Cito: se comentan los dos estados de Cristo, el de humillación y el de exaltación de Cristo. No solo asumió la semejanza y el estilo o forma de hombre, sino el de uno humilde. No se manifestó con esplendor. Toda su vida fue una vida de pobreza y sufrimiento, pero el paso más bajo fue morir la muerte de cruz, la muerte de un malhechor y de un esclavo, expuesto al odio y la burla del público. Creo que eso nos hace ver un poquito más, ¿no? De cómo es la humildad y cómo es el amor humilde del Señor. Quiero que vayamos a Juan 13, del 4 al 5, por favor. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. En el tiempo del Nuevo Testamento, normalmente el que se encargaba de esto era el sirviente de categoría más baja. Cuando llegaban a la casa, el sirviente que tenía la categoría más baja de todos se encargaba de hacer esto. Eso nos muestra, ¿no?, también cómo el Señor se humilló también y nos enseñó algo, ¿no? La humildad. Cuando hablamos de esto no podemos dejar pasar otro aspecto, que es el número 4, y es un amor sacrificial. Vamos a Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Leemos también Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Un amor sacrificial. Un amor que no dudó en dar la vida en rescate por una humanidad corrompida. Ese fue el amor que mostró nuestro Señor. Lo escupieron, le desgarraron su piel, lo crucificaron y fue traspasado en un costado con una lanza, y aún así elegimos a Barrabás de vez en cuando, ¿no? ¿No les pasa? Así como en Mateo 27:20 le ponen a los dos, ¿no?, a Jesús y a Barrabás, y el público gritaba que liberen a Barrabás. Eso mismo pasa muchas veces, y aún así el Señor, sabiendo que eso iba a pasar, prefirió morir esa muerte. Y recordemos lo que decía, ¿no?, el comentario hoy, la muerte de un malhechor. Yo no sé usted, pero yo estaría agradecido por eso. Un favor no merecido. Y vuelvo a la condicional, ¿no?, de los versículos anteriores. Vete y no peques más. Quiero tocar otro punto más, y es un amor redentor. Fuimos redimidos por el Señor.
Bueno, vamos a leer Primera de Pedro 1, del 18 al 19, por favor. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. Vamos a leer también Efesios 1, 5 al 7, por favor. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Gloria a Dios. La redención del hombre caído a través del sacrificio del unigénito Hijo de Dios, el único en su clase. Dios quiera que podamos, ¿no?, entender esto. Dice 1 de Pedro 1:18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Y el 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él no tenía por qué pagar por nuestros pecados. Aún así decide humillarse y entregarse y darse en sacrificio para pagar nuestra condena, ¿no? Esto es parte del plan de salvación. Si quiero mostrarles estos aspectos del amor del Señor es para que entendamos, ¿no?, que esto es parte de su plan. Vamos a leer Romanos 5, del 19 al 21, por favor. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria a Dios. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como la desobediencia de Adán nos alejó de la conexión con Dios, al entregarse Jesús como sacrificio, redimirnos, perdonarnos, santificarnos, nos devolvió esa conexión con Dios. Y debemos cuidarnos, decíamos, el otro día hablábamos con el pastor un poco y de las oscilaciones, ¿no? Me decía él, el ir y venir constante como si fuera que esto no valió nada. Fue un precio muy alto el que se pagó. Y más que nada quiero preguntarles, ¿cómo respondemos a ese amor? Y estos sean sinceros con ustedes mismos. Uno viene, da el mensaje, pero confróntense ustedes mismos. ¿Quieren un verdadero cambio? Confróntense ustedes mismos. Señor, ¿en qué te estoy fallando? Ayúdame a cambiar esto, ayúdame a cambiar lo otro. Quiero que vayamos a Lucas 17, del 11 al 19, por favor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos,
los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos vinieron? ¿De qué lado estamos ese? ¿Del 1 o de los otros 9? Por ahí 1. Bueno, bien, bien. Gloria a Dios. Quiero mostrarles con esto qué pasa muchas veces. Muchas veces al amor de Dios o al amor que el Señor expresa para con nuestra vida le respondemos de esa manera. Preferimos ser uno de los 9. Recibimos lo que queremos del Señor, pareciera que todo está en orden y chao. Y no se trata de eso. Debemos responder coherentemente a este amor. Si lo que el Señor hizo en nuestra vida fue significativo, debemos responder coherentemente a ese amor. Cuando el Señor muere en la cruz, creo que ahí vemos el significado, ¿no? No fuimos comprados con simplemente monedas que podrían imprimirse en cualquier lado, sino que la sangre del Hijo de Dios pagó nuestros pecados. Y quiero que leamos de lo que nos habla Efesios 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios. Así como anteriormente veíamos, ¿no? El leproso estaba muerto en vida prácticamente. Nadie lo veía, nadie lo quería, lo excluían. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando les digo esto, veo ciertamente un flagelo muchas veces en las congregaciones. Y pareciera que el Señor nunca nos rescató, como que no pasó nada. Pero no, hubo una paga. Si así como el Señor limpió a estos leprosos, ¿no? Nuestro Señor nos limpió de algo peor que la lepra, y es del pecado. Y de la paga del pecado. Cuando hablamos de que había una condena en nuestra contra, hablamos de que Jesucristo hizo un sacrificio vicario. ¿Qué es un sacrificio vicario? No se trata de simplemente una persona muriendo por otra, porque esto, hasta una persona que anda robando puede hacer esto, morir por otra persona, pero se trata de que era el único que podía pagar, el único que podía satisfacer la condena que había en nuestra contra.
Vayamos a Colosenses 2, 14 al 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria a Dios. Eso fue lo que hizo el Señor en el sacrificio de la cruz. Primero mostró su amor y vi 5 características, vimos nada más del amor del Señor, ¿no? Podemos seguir y seguir y seguir buscando. Y si quiere se lo dejo de tarea, puede hacerlo. Y va a encontrar cantidad y cantidad de textos, ¿no? Pero lo importante es vivir esto, ¿no? Tocamos 5 puntos nada más, pero lo importante es poder vivirlo. El amor de nuestro Señor no tiene comparación. Y les puedo asegurar de que, como Jonás quise escapar para cualquier lado y hacer cualquier otra cosa, y la voz del Señor vuelve a llamarnos. Usted decidirá, ¿no? ¿Cómo responde a este amor? ¿Cómo respondemos día a día a este amor? Vienen dificultades, vienen. El otro día hablando con una señora que conocíamos hace un par de años, pero nunca tuve la oportunidad de hablar así en una mesa, se dio la oportunidad de hablar y me decía, yo iba en un momento a la iglesia, iba a pedirle por mi hijo y mi hijo estaba más borracho que antes, me dice. Y dice, después pedí por mi marido porque estaba enfermo, mi marido falleció. No voy más, me dice. Simplemente me sonreí y le digo, ¿sabe qué? ¿Tenemos razones para dejar de buscar del Señor? Humanamente hablando, sí, podría ser. Saliendo de la pandemia, mi familia sufrió una situación muy trágica que repercutió en todos, ¿no? En toda mi familia cercana y medianamente cercana. Y yo le decía, le comentaba esta situación y le decía esto, tenemos razón para poder decir, bueno, no, me pasó tal cosa, no quiero ir más. Humanamente hablando podría ser que sí. Le digo, pero ¿sabe que el pequeño problema que hay ahí? Que el único que puede restaurar nuestro corazón y sanarnos es el amor del Señor. Ese es el amor que predicamos. Un amor humilde, un amor sacrificial, un amor que lo dio todo por nosotros. ¿Nosotros estamos dispuestos a darlo todo por Él? ¿O estamos retrasando el propósito del Señor en nuestra vida con nuestras actitudes? Uno ciertamente muchas veces medita, ¿no? Un poco acerca de todo esto. Y orando con el Señor le decía, Señor, no hay nada que se compare a tu amor. Si me rescataste de donde estaba y ahora seguís haciendo la obra en otras personas porque lo veo día a día, ¿cómo tengo que responderte, Señor, a este amor? Y quiero que sea sincero en su oración y ora al Señor de esta manera, ¿no? Señor, ¿cómo tengo que responderte y en qué área te estoy fallando? Si lo dio todo por nosotros, nosotros debemos hacer lo mismo. Quiero invitarlos a orar para cerrar. No tengo más para predicar. Señor, te damos gracias porque nos mostraste tu amor, porque te manifestaste a nosotros, aun cuando escapábamos de tu voluntad. Tu amor se entregó en sacrificio por nuestras vidas, Señor. Y si muchas veces no respondemos coherentemente a ese amor, Señor, perdónanos.
Si hay áreas de nuestra vida que muchas veces no se la damos al señorío de Cristo, perdónanos. Hoy creemos que tú puedes obrar en nuestra vida. Y entendemos que esta paga del pecado no fue simplemente con algo material, sino que fue con la sangre del único en su clase, la sangre del Hijo de Dios. Nos redimió, nos santificó, nos perdonó, sacó la carga de la condena que había en nosotros. Por eso te pedimos, Señor, de que tú obres en nuestra vida, de que nos guíes cuando nos equivocamos y de que así como tú tenías esa humildad, Jesús, podamos tener esa humildad para reconocer cuando erramos. Que haya un quebranto genuino en nuestros corazones, que no sea simplemente lo externo, Señor, que no sea simplemente una apariencia, Dios mío. Que podamos vivir bajo esa paga del pecado, Señor, que tú la pagaste, Dios mío. Por eso te pedimos, Señor, que sigas obrando en cada aspecto de nuestras vidas. Muéstranos cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando fallamos. Y llévanos siempre a ese amor sacrificial, que podamos verlo a cada instante. Para que no dependamos de nosotros, sino que como este leproso, postremos nuestro rostro en el suelo, entendiendo que tenemos que darte la gloria y la honra a ti. Tu amor, Señor, no tiene punto de comparación. Te damos las gracias por este mensaje, Señor, por tu misericordia y porque, Señor, tú preparas y capacitas a aquellos, Señor, que muchas veces no tienen el conocimiento. Asimismo, Dios mío, en este lugar prepara y capacita, Señor, a mis hermanos, para que tú te sigas glorificando, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Quiero formar una familia que te adore, una familia que te exalte, conforme a tu corazón. Quiero elevar una ofrenda de mi casa, que te dé a ti alabanzas de obediencia a ti, Señor. Yo y mi casa te serviremos, Dios, sin reservas, para darte adoración. Decidamos y servir a este mundo, o a Jehová de los ejércitos.